tú eres digno de toda nuestra adoración. Por tus méritos, Señor, por quien eres, por lo que hiciste en la cruz, Señor, a nuestro favor. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan inmerecido, Señor, hacia nosotros. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de ser parte de tu reino, Señor. Y gracias también, Señor, porque nos das también la oportunidad de extender ese reino maravilloso a través de nosotros, Señor. Rogamos ahora, Padre, que tú nos asistas tanto en la exposición como, Padre, en el entendimiento de tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos aplicarla de una manera correcta, Señor. Rogamos a tu Espíritu Santo, Señor, que ilumines nuestras mentes, Señor, para que realmente podamos entender las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por un nuevo domingo, estar reunidos aquí en el nombre del Señor, este pueblo suyo, ¿verdad? Para adorarle, para también aprender de su palabra. Continuamos el estudio en el libro de Hechos, este libro maravilloso donde encontramos la misión que tenemos como seguidores de Cristo, la misión que tenemos como testigos de Jesucristo. Si pudiéramos dar una definición del libro de Hechos, pudiéramos decir una definición de nuestra misión: extender el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Eso pudiera ser una definición, pudieran haber algunas otras, pero siempre relacionadas con esto. Hay una frase muy usada en el mundo evangélico ya desde hace algunos años, pudiéramos decir que se hizo viral en un tiempo, todavía se usa, que dice de esta manera: ven a Cristo para que tus problemas sean resueltos. ¿La has escuchado alguna vez? Ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. Hay muchas versiones. No sé realmente si surgió por una buena causa, me imagino que sí. A lo mejor el mejor deseo que tuvieron las personas que formaron, que crearon esta frase, era que las personas, por supuesto, llegaran a las iglesias, se integraran en ellas. Realmente es una frase que invita, una frase que crea expectativa, que nos llama la atención, habla de resolver problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Lo cierto es que esta frase pudiera entenderse de diferentes maneras según desde el punto de vista que uno lo mire. Les voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuántos aquí podemos estar seguros de que somos cristianos? No me levante la mano, solamente piénselo para usted. Solamente lo va a saber usted y Dios. No hay otra persona que lo va a saber. Podemos imaginarnos por la forma, por la manera que se conducen y demás, que una persona puede ser cristiano. Pero en seguridad, realmente uno puede saber que es cristiano uno y Dios, más nadie. Ahora, ya aquellos que somos cristianos, ¿tenemos todos los problemas resueltos? Quedémonos con esta interrogante en nuestras mentes y veamos el pasaje que tenemos hoy. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 31. Es un pasaje extenso. No lo vamos a abarcar todas las cosas que hay, porque vamos a dejar un espacio para las iglesias en casa, que allí se pueda sacar un poco más de este pasaje. Pero recordemos, antes de leer el pasaje, la historia de la semana pasada. Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan llegan al templo. Se encuentran ahí con una persona lisiada. Sí, muchas versiones lo dicen que era un cojo, pero una persona que se traía allí porque no podía valerse por sí mismo, pidiendo limosnas. Y ellos le ofrecen lo que tenían. En el nombre de Jesucristo, anda, ¿verdad? Le dan la oportunidad de recuperar lo que tanto ansiaba en aquel momento, que era, por supuesto, valerse, caminar. Y esto, por supuesto, crea un esplendor tremendo. Imagínense que usted es una persona que conoce por tantos años en un lugar que no puede caminar y de buena primera comienza a caminar. Es decir, un milagro, es algo tremendo, ¿verdad? Eso crea ahí tremenda expectación. Da la oportunidad a Pedro de comenzar a predicar el mensaje de salvación y decir una serie de cosas que, por supuesto, las vimos la semana pasada. Bueno, pues la historia de hoy ocurre en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Es decir, es consecuencia de esto que está pasando o de esto que pasó con esa persona coja.
Dice Hechos 4, versículos del 1 al 31. Mientras ellos hablaban al pueblo, es decir, mientras estaban hablando, comunicando el mensaje con todo aquello que estaba pasando, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús y la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesucristo es la piedra desechada por los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podremos negarlo. Mas a fin de que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra
de Dios con valor. Este pasaje nos presenta una importante lección. El poder del Espíritu Santo nos fortalece para proclamar la verdad de Cristo sin temor, incluso en medio de la oposición y la persecución. Vamos a ver algunas cosas, algunos detalles en esta historia. Lo primero, hablar en el nombre de Jesús tiene consecuencias. Por un lado, las personas se van a convertir. El propio pasaje en el versículo 4 nos dice que como 5,000 personas se convirtieron. En la historia, es decir, en la que se predicó la semana pasada, también nos menciona de que muchas personas comenzaron a creer en Cristo, y eso es realmente sorprendente, ¿verdad? Nosotros mismos podemos dar fe de que somos consecuencias de que el mensaje del Evangelio es real, porque hoy nosotros somos parte del pueblo de Dios. Pero por otro lado, este pasaje nos habla de oposición y persecución cuando se predica el Evangelio. Y de hecho, es a lo que más se está refiriendo este pasaje y es a lo que más nos vamos a estar refiriendo en el día de hoy. Dice en los 3 primeros versículos: mientras ellos hablaban al pueblo, se presentaron un grupo de líderes religiosos, ¿verdad? Los guardias del templo, y dice que los metieron en la cárcel. El versículo 7 dice también que los interrogaron, y los versículos 17 y 21 dice que los estuvieron amenazando constantemente, incluso le hicieron algunas prohibiciones sin razón alguna. El pasaje también lo dice. Esta resistencia refleja la incomodidad que el Evangelio produce en aquellos que se sienten desafiados por su poder o por su doctrina. La propia Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios a los que creen. Muchas veces este mensaje desafía las creencias erróneas que tienen otras personas. Hablar del Evangelio muchas veces desafía creencias establecidas y estatus. El mensaje del Evangelio, hoy nosotros sabemos que es bueno, que es importante, que es vital, pero nos suena duro al oído del ser humano. El Evangelio, el mensaje del Evangelio no es un mensaje agradable para el ser humano. Nosotros queremos hacer todo lo que va en contra de Dios, y eso es una realidad. Y el Evangelio lo que nos hace es atraernos a ese Dios del cual nosotros como seres humanos caídos nos queremos alejar. Por tanto, no es un mensaje que le va a sonar bien al hombre pecador. La persecución es algo real para aquellos que predican el Evangelio. La persecución por la fe es una realidad para muchos cristianos hoy. Si nosotros escuchamos noticias del Medio Oriente, vemos que hay muchos cristianos que están sufriendo por su fe. Algunos lo están masacrando, algunos lo están persiguiendo, tienen que vivir escondidos. Nosotros hoy acá vamos a decir que podemos estar viviendo una cierta libertad, pero puede ser que en un momento dado se comience a experimentar la oposición o la persecución por causa de nuestra fe. Desde el rechazo social hasta una persecución abierta, incluso también puede existir otros métodos de oposición pasiva. Yo soy cubano, por supuesto les voy a hablar muchas veces de las experiencias que yo tuve en mi país, como las pueden haber tenido ustedes en cada uno de sus lugares. En Cuba, después del año 59, hasta la fecha, han ocurrido dos grandes tipos de oposición. En las primeras 3 décadas, 60, 70 y 80, se vivió una oposición directa contra la religión, contra los cristianos. Cerraron iglesias, expulsaron, fue lo primero que hicieron, a todos los misioneros y pastores extranjeros que existían, que estaban trabajando en el país. Metieron presos a una cantidad de pastores y misioneros y cristianos normales tremenda. Sí, fue una oposición directa y abierta contra esas personas. Después de los años 90 comenzaron a usar una estrategia de oposición pasiva. Te prohíbo hacer esto, nada más puedes llegar hasta aquí, tienes que pedirme permiso hasta acá. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, esa hizo más daño a la iglesia que la oposición directa.
Pero que les pongo este ejemplo para entender que la oposición al mensaje del Evangelio puede ser de diferentes maneras y el mundo hoy la experimenta inclusive de diferentes maneras. No importa cuál nos toque, no importa cuál sea la que estemos experimentando hoy, si sea el rechazo de nuestros compañeros de trabajo, si sea la prohibición de algo por lo cual no podemos estar o lo podemos hacer por nuestros principios y convicciones. Lo que sí tenemos que entender es que la oposición va a existir. No podemos estar alejados de eso. En nuestras mentes no puede decir, no vamos a tener oposición. Sí vamos a tener oposición. Cristo la tuvo. Cristo dijo en un momento, si esto hacen con el árbol verde, ¿cuántos más van a hacer con el árbol seco? Refiriéndose a nosotros, sus seguidores. Al final de la historia, de esta historia que estamos viendo, Pedro y Juan son liberados, ¿verdad? Qué bueno, eso es tremenda alegría. Pero muchos años después, o algunos años después, todos los apóstoles sufrieron martirio. De hecho, todos los apóstoles fueron masacrados de una manera u otra, excepto Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, que no era una isla de playas lindas y sombrillitas y tomando margarita, no. Era una cantera donde se llevaban los prisioneros, era el Secot de aquel tiempo. Es decir, era donde llevaban los criminales, ¿verdad? Y ahí donde escribe el libro de Apocalipsis, pero fue martirizado en ese tiempo. Se piensa que ese año después murió en Éfeso. Pero todos los apóstoles fueron martirizados. Unos fueron crucificados, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados. Es decir, sufrieron martirio por causa de su fe, por causa de seguir a Cristo. Segunda Timoteo 3:12 dice, también todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú y yo queremos vivir piadosamente en Cristo, no puedes perder esto de vista. Vamos a padecer persecución. En un momento dado, pero la vamos a padecer. Porque el mensaje del Evangelio va en contra de todos los principios que el mundo que estamos viviendo ofrece. Y cada día que el mundo avanza más en contra de Dios va a estar la sociedad. Pero no obstante, nuestro llamado como cristianos, como seguidores, como testigos de Cristo, es predicar el Evangelio, es seguir extendiendo el reino de Dios aún en medio del sufrimiento. Lo segundo que podemos ver en esta historia es que el Espíritu Santo nos da poder para ser audaces en extender el reino de Dios, en predicar el Evangelio. La palabra audaz la pudiéramos definir alguien que actúa con valentía, decisión y atrevimiento, especialmente en situaciones difíciles o que implican algún tipo de riesgo. En el verso 7 vemos la pregunta principal que todo aquel concilio que se reúne, que fueron unas cuantas gente, le hacen a Pedro y a Juan. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Si la habéis sanado a esta persona que está aquí, ¿y en qué nombre ustedes están enseñando todo esto que están enseñando? Dice los siguientes versos que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de nosotros. Algo que no podemos perder de vista en esta historia. Se menciona que allí en aquel concilio estaban los saduceos, se menciona que estaba Anás y Caifás. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran el principal partido político religioso que existía en Israel. Sí, eran gente pudiente, pero eran personas que no creían en la resurrección. El mensaje de Pedro y de Juan incluía la resurrección de Cristo. Sí, eso era algo que les molestaba a estas personas. Pero también estaban estas dos personas, Anás y Caifás. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Eran los sumos sacerdotes, los mismos que condenaron a Jesucristo. Por tanto, cuando Pedro y Juan, yo me imagino que verían a aquellas dos personas, dijeron: wow, lo que tenemos delante no es cualquier persona. Si a Cristo le hicieron eso, es muy posible que a nosotros también nos hagan algo como esto. Por tanto, aquellas personas no eran cualquiera y ellos sabían a lo que se estaban enfrentando. ¿Quién era este Pedro? ¿Quién era esta persona que estaba ahí?
el mismo que menciona Lucas, el mismo impulsivo, ¿verdad? Que dijo varias veces, no, Señor, si es posible yo voy contigo a la cárcel. El mismo que le cortó la oreja a Malco la noche antes en el huerto de Getsemaní, pero el mismo que esa noche salió corriendo y huyó. Pero después se introdujo en el patio de Anás, el sumo sacerdote, y negó a Cristo ¿cuántas veces? 3 veces. Es el mismo Pedro, ¿verdad? Es esa misma persona. Pero ¿quién era Juan? Fue también la persona que salió huyendo en el huerto de Getsemaní. De alguna manera los dos abandonaron a Cristo en diferentes situaciones, pero lo abandonaron. Pero cuando vemos la vida de estas dos personas, en aquel tiempo y ahora, hay un antes y un después. Hay algo que marcó, hay algo que cambió sus vidas. ¿Qué cosa era? Dice el versículo 8, que estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Tenían el poder para poder enfrentar aquella situación. Tenían el Espíritu Santo en ellos y por eso, por supuesto, estaban haciendo esto. También en los versículos 13 al 22 se narra que en el complot ellos les dicen que no podían enseñar acerca de Jesucristo. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de estas dos personas? Versículos 19 y 20. Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La diferencia clave en la vida de estas personas es que tenían al Espíritu Santo. La audacia de Pedro y Juan, respaldada por la llenura del Espíritu Santo, muestra el valor que se obtiene al depender de ese poder divino para ser testigos del Evangelio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos ese valor y la sabiduría para poder enfrentar cualquier situación en fe y con audacia. Puede que nos sintamos intimados, muchas veces vamos a sentir temor en diferentes situaciones de la vida ante la autoridad y el poder de ciertas y determinadas personas. Pero si nos apoyamos en el Espíritu Santo, podemos testificar de Cristo, que es nuestra misión. ¿Estaremos nosotros confiando en el Espíritu Santo cuando pasemos por una situación como esta? Quiera Dios que sí. Nuestro tercer punto en esta historia es el contenido del mensaje de Pedro y Juan. La salvación solamente por medio de Jesucristo. Muchas veces cuando escuchamos historias como esta, a nuestras vistas humanas nos llama la atención lo que vemos. ¿Qué era lo que ellos habían visto ahí? ¿Qué es lo que veían las personas? El hombre caminando. Es sorprendente ver un milagro. Es sorprendente ver una persona caminar cuando llevaba 40 años ahí sentado en la puerta del templo pidiendo limosna porque no podía hacer más nada. Es sorprendente ver el milagro de que una persona ciega de nacimiento pueda ver. Y así es sorprendente ver, el milagro de una persona enferma con una enfermedad terminal que pueda sanarse completamente. ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Y nos llama la atención como seres humanos. Pero lo más significativo que tiene esta historia es cómo Pedro y Juan aprovechan la oportunidad para compartir el mensaje que tenían que predicar, el mensaje del Evangelio. Dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 4, este Jesús, ya le había dicho que este Jesús, ellos mismos lo habían crucificado, pero que Dios lo había resucitado de los muertos, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, eso se refiere por supuesto a la red de caminos empedrados que en el Imperio Romano desplegó por todo su inmenso imperio, valga la redundancia. Pero en el mundo de hoy todavía se sigue usando la imagen esta para de alguna manera hacernos ver de que hay muchos caminos que se usan o que se pueden usar para llegar a Dios. Pero la realidad es que el único camino, el único nombre debajo del cielo en que un ser humano puede obtener la salvación, en la que un ser humano puede reencontrarse con su Creador, es a través de Jesucristo. No existe otro. También
el apóstol Juan en su evangelio reafirma esta verdad en el versículo 6 del capítulo 14 cuando dice, hablando palabras de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe otro camino. Vivimos un tiempo donde la verdad es muy relativa y se ofrecen muchos caminos a Dios, muchos caminos al bienestar. Los cristianos debemos afirmar con claridad que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No existe otro. Es un mensaje que tenemos que comunicarlo con total claridad. Es el mensaje que va a resolver el mayor problema del ser humano, el pecado. A veces nosotros queremos adornar tanto el mensaje del evangelio que terminamos haciendo como el lechero hace con la leche para vender más, echándole agua. Y no es poniéndole palabras lindas o adornando el evangelio que nosotros vamos a convertir a una persona, porque nosotros nunca vamos a convertir a nadie. La obra de conversión la hace el Espíritu Santo a través del mensaje que nosotros comuniquemos. Lo que tiene poder no es nuestra palabra. Lo que tiene poder es el mensaje del evangelio. Por tanto, ese mensaje tenemos que tratar de decirlo con toda claridad, explicarlo con toda claridad para que la gente pueda entenderlo y el Espíritu Santo comience a hacer la obra de conversión en su vida. Ese es el mensaje que tiene poder. Y aunque este mensaje pueda incomodar, es la única verdad que transforma y que da vida eterna. Nosotros debemos estar dispuestos a comunicar ese mensaje en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Tenemos que aprender a regocijarnos cuando comuniquemos este mensaje. Siempre como seres humanos, les vuelvo a repetir, queremos ver. ¿Cómo nos gusta que cuando le hablemos a una persona, esa persona se convierta? ¿Cómo nos gusta que cuando le hablemos a una persona, esa persona comience a venir a la iglesia? Es buenísimo, es una realidad, pero no nos toca ese trabajo a nosotros. El nuestro es comunicar la verdad del evangelio. Dejémosle la otra etapa al único que tiene poder para hacerlo, al Espíritu Santo, y es quien convence de pecado, de justicia y de verdad. Ese es el que tiene que hacer esa labor de conversión, pero depende de que nosotros comuniquemos la verdad del evangelio. Para terminar esta historia, y realmente esta historia termina de una manera sorprendente. Dice allí, a partir del verso 23, que cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Si ellos van a donde estaba el grupo de personas que ya habían creído, si ya ellos van a donde estaba la iglesia que se estaba formando. Y lo sorprendente es la reacción de esta iglesia cuando eleva esta oración que se describe en los siguientes versículos a Dios. Miren cómo dice a partir del verso 24. Al oír esto ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y en esta primera parte de esta oración, vamos a ver la segunda ahora en un momento, vemos algo interesante. Primero, cómo aquellas personas, cómo aquella primera iglesia comienza a orar e incluye y tienen en sus mentes la progresión del mensaje de Dios. Ellos oran mencionando el Salmo 2. Todo esto que dice ahí, bueno, que dijiste por medio de tu siervo David, ¿por qué se enfurecieron? Eso es el Salmo 2. Ellos lo traen en su oración, ¿verdad? Y eso es importante porque de alguna manera nos ayuda a entender hoy a nosotros lo importante y el poder que tiene que aprendamos a orar usando la palabra del Señor. Más el mensaje de la Biblia que nuestro mensaje.
Más lo que enseña y lo que aprendemos de la Biblia que lo que nosotros podamos entender. La idea principal del Salmo 2 es, aunque las naciones y los gobernantes se rebelan contra Dios y contra su ungido, es decir, ¿quién es el ungido de Dios? El Mesías, Cristo. Dios tiene el control absoluto y su rey reinará con autoridad a pesar de toda la oposición terrenal. Pero además también esta oración que elevan estas personas, esta primera iglesia, reconocen la soberanía de Dios. Dios no está ajeno a lo que está pasando. Dios no estaba ajeno a lo que estaba pasando con Jesús. Dios sabía lo que estaba pasando. Hay dos expresiones muy interesantes que usa Jesucristo allí en su calvario, en su sufrimiento. La primera es en el huerto de Getsemaní. Dice que cuando ora, sudando gotas de sangre, dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él sabía que lo que le tocaba no era fácil, pero él estaba consciente y quería que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él, en su total humanidad. Pero también cuando está crucificado, él usa otra expresión muy interesante que dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Dios estaba ajeno a lo que estaba pasando con Jesús? No, Dios sabía, era su propósito, era su plan. No estaba en contra de todo lo que Dios había diseñado para poder obrar la redención del ser humano. Dios tiene el control de todo y todo tiene un propósito. Pero incluso la oración de estos primeros cristianos, después de reconocer quién era Dios, ellos piden algo interesante. Y esto es lo que tiene que ver con nosotros, un poquito más. Dicen los versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué cosa, eh? La oración de ellos no fue: Señor, tápale los ojos a los gobernantes para que cuando nosotros vayamos por esta calle a predicar, ellos no estén, para que no nos metan presos. Señor, líbranos de la cárcel en algún momento cuando algo como esto nos tenga que pasar a nosotros. Esa no fue la oración de la primera iglesia, ¿verdad? La oración de la primera iglesia fue diferente. ¿Qué piden ellos? Piden confianza, piden valor para hacer su encomienda. ¿Cuál era su encomienda? Hablar del evangelio, ser testigos de Cristo. Para eso ellos están pidiendo confianza, aún en medio de la oposición. Ellos echan a un lado la oposición y dicen: eso no me interesa, que venga oposición. Mi labor es la que yo tengo que hacer. Y yo quiero que lo mismo que pasó con Pedro y Juan, no que los libraron de la cárcel, sino que tuvieron el valor para predicar y hablar de Jesucristo, aún en medio de la oposición, nosotros queremos hacerlo. Eso fue lo que pidió la primera iglesia de aquel tiempo. ¿Y saben qué? Dios les respondió su oración. A nosotros nos gusta que Dios nos responda rápido, ¿verdad? Que Dios sea rápido en nuestras oraciones. Bueno, Dios lo hace. Dios lo hace. Dice el verso 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Por qué pasó esto? Es decir, tremendo allí en aquel momento. ¿Por qué se llenó de humo? ¿Verdad? ¿Por qué tembló? Sí, fue lo mismo que pasó en Pentecostés, si usted recuerda. Es una confirmación visible de que Dios le estaba diciendo: ok, ustedes piden esto, ustedes piden valor, ahí lo tienen. Ya tienen las condiciones para eso, ya tienen el poder, el Espíritu Santo. Ellos lo entendieron. Dice que se llenaron de valor y continuaron predicando la palabra del Señor. ¿Verdad? Dios respondió llenándolos con el Espíritu Santo y renovando su valor. ¿Pudieron haber tenido miedo? Sí, por supuesto que sí. Estoy seguro que sí. Pero el miedo no les impidió hacer la labor. Para terminar en esta mañana, comencé con una frase muy usada en nuestros tiempos: ven a Cristo para que resuelvas tus problemas. Si estos problemas de los cuales se están mencionando acá son desde el punto de vista terrenal, déjame decirte que tanto que lo enseñemos como que lo entendamos, estamos totalmente equivocados. Terrenalmente, cuando venimos a Cristo, como también les pregunté, seguimos con los problemas, pero incluso humanamente añadimos más problemas a nuestra vida.
Añadimos oposición, añadimos persecución, porque como cristianos la vamos a experimentar. A lo mejor no la estamos experimentando hoy, pero puede ser que sí pase. Hay muchas personas en el mundo que están dando su vida por la fe. Y a lo mejor unos años atrás estaban viviendo muy normal. No sabemos si nos pasa eso a nosotros, pero puede pasar. Ahora, si entendemos que en Cristo resolvemos nuestro mayor problema, que es el pecado, ese es el mayor problema que tiene el ser humano, el pecado, y la condenación que este pecado causa, que es la separación eterna de Dios, entonces vamos por el camino correcto, porque ya entonces no le vamos a hablar a la gente de esta manera. No le vamos a decir, ven a Cristo para que se resuelvan tus problemas. Le vamos a decir, necesitas venir a Cristo, porque tu pecado te condena delante de Él y tú necesitas resolver eso. Y la única manera de resolver ese problema es viniendo a través de Cristo. El único camino, la única verdad y la única vida. Es la única manera que Dios ha establecido para que el hombre se reencuentre con ese Dios eterno, creador y maravilloso. Si entendemos esto, si entendemos esta gran verdad, entonces nosotros podremos proclamar el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo, incluso en medio de la oposición. Lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita, que nos empodera para poder lograr y hacer y llevar a cabo esa misión maravillosa, que aunque no la merecemos, porque somos indignos de hacerla, pero Dios en su gracia y en su poder nos ha incluido en ese plan maravilloso de redención. Oramos. Padre, agradecemos la oportunidad que tú nos das, Señor, de vida en Cristo. Agradecemos esta oportunidad, Señor, porque nos has rescatado de la condenación del pecado, Señor, y nos has traído al reino de tu amado Hijo, Señor, ofreciéndonos y dándonos salvación y vida eterna. Pero también, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, tú nos has dado la labor, Señor, la maravillosa labor de extender tu reino, Señor, en este mundo de oscuridad, en este mundo de pecado, de comunicar ese mensaje maravilloso de salvación que un día nos salvó, pero que tú quieres que llegue también a otras personas por medio de nuestros labios. Danos el valor, Señor. Danos la confianza, así como la tuvieron estas personas del primer siglo, Señor, de poder ser parte de tu reino a través de la predicación del Evangelio. Y que nosotros, a pesar de las situaciones adversas que podamos vivir, nosotros nos aferremos de ese poder que nos da el Espíritu Santo para poder comunicar tu verdad. En el nombre de Jesucristo estamos orando.